16:16. ¿Qué tal, amigos y amigas de Canal 5 Días? Iniciamos otra jornada informativa especial en este día tan lleno de noticias a nivel local y a nivel globo, ya pasando lo que es el festejo por la Copa del Mundo que acaba de ganar la selección argentina. Muy buen tiempo y momentos. Se escuchan de fondo los bocinazos aquí sobre la avenida Santa Teresa y su intersección con Aviadores del Chaco. Nos saluda Jacinto Esteban Ruiz para hacer un pequeño resumen de una hora para ya luego meternos en lo que va a ser el desenlace de esta jornada electoral aquí en nuestra querida ciudad capital y a nivel país, por supuesto. Mi querida Florencia Giuffoni, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para vos, Jacinto. Yo estoy muy emocionada, ya lo vieron. Así que solamente me queda festejar, en realidad, festejar acá trabajando y viendo todo lo que fue este inicio de las internas Paraguay 2022 con bastante concurrencia por la parte de la ANR, no así por la parte de la concertación. Eso también se va a reflejar en los números que vamos a ver a partir de las 5 de la tarde, cuando los portones de los lugares se empiecen a cerrar y solamente permanezcan las personas que estaban en la fila y tengan derecho a votar. Pero hasta las 5 de la tarde no se puede hablar mucho de lo que está pasando. Nos queda menos de una hora, pero las encuestas marcan un margen a favor de uno de los candidatos hasta ahora en todas las encuestas. En lo que se habla de la ANR, por supuesto, ha sido una tendencia importante, lo cual no es sorpresa, como se venía viendo en los números en los días anteriores. Y esta mañana me tocó, Florencia, recorrer un par de lugares de votación. A ver, donde yo voté puntualmente, aquí cerquita nada más en el Servicio Nacional de Promoción Profesional, la cantidad de gente bastante poca, digamos. Yo la verdad me esperaba con mucha más gente. Es más, cuando llego al local de votación, identifico mi mesa, no había una sola persona en la fila, lo cual me llamó la atención. Sí, en lugares cercanos, la Escuela República Federal de Alemania tenía mucha gente, también hay a un poquito unas cuadras. El colegio Iturbe, por ejemplo, también con mucha gente. Y luego recorrí unos centros de votación en la zona de Villa Morra, donde realmente tampoco vi tanta concurrencia a eso de las 9 de la mañana. Pero bueno, así como decís, esto a partir de las 17 se van a ir verificando los números, por un lado, ya a través del TREP, por un lado, y también tanto de votación, digo, sí, con guarismos de los candidatos, y así también en lo que respecta a la cantidad de gente. Lo que sí me llamó la atención en esta siesta fue un par de encuestas que vi en lo que respecta a presidencia para la concertación. Me llamó la atención un tanto más peleado de lo que yo esperaba. Sí, es que están diciendo de que no hay una amplia participación de personas hacia la concertación, no así como la ANR. Entonces, por eso se puede estar viendo de que la persona que hace rato viene intentando, ¿verdad?, un lugar, bueno, por el momento no le va a ser tan fácil como así creíamos. Vamos a ver qué pasa, porque hasta las 5 de la tarde todo puede cambiar. Ahora ya las personas, sí se escuchaban los bocinazos hace un rato, las personas dejaron por ahí de festejar y quizás este será el último momento donde aprieten el acelerador y vayan a ejercer su derecho, su voto. Así también, bien decíamos, esta mañana con entrevistas, comentarios, hablaron sociólogos, políticos, aquí en la pantalla de Canal 5 Días. Y si bien hoy, Florencia, y gente que nos mira por televisión y por las redes, si bien hoy se dio una jornada un tanto atípica, ya que, por supuesto, yo me pongo a la cabeza, estábamos muy pendientes de lograr la final de la Copa del Mundo en Qatar, me parece que deberíamos también buscar algún tipo de explicación a los bajos niveles de participación. Reitero, hoy claramente lo del Mundial se llevó muchísimo de esa atención que tienen las internas, que debería tener un proceso electoral como el que sufrimos, el que estamos viviendo hoy, digo, ¿verdad? Y sufre en este caso la elección, ¿sí? Aparte, con el encuentro de fútbol que tuvo todas las vicisitudes que ustedes ya saben, de los goles, el tiempo suplementario, de los penales, otra vez eso como que va siendo mucho más abstracto, ¿sí?, el tema de la elección. Pero aparte de eso, y la verdad que es una materia pendiente en Paraguay, trabajar el tema de las elecciones y que la gente tome conciencia de que los destinos, ya sea del municipio, de la patria, como quiera llamarlo, en algún momento cuando hay elecciones municipales, hoy que estamos eligiendo otra cosa, en estas elecciones paso, como se diría en Argentina, ¿sí?, con estas elecciones
para llevar a los candidatos finales a la recta final, que es la pugna por la presidencia de la República y otros cargos electivos, ¿cómo que no tenemos todavía esa conciencia de que somos parte de ese proceso, Florencia? A ver, vamos a pensar. Enseguida va a estar con nosotros el analista político, el señor Miguel Rojas, el cual nos va a dar un pantallazo aún mejor de lo que nosotros estamos hablando. Así que está aquí en estudios y ya lo vamos a tener a él analizando todo lo que fue y lo que está pasando. Pero pensemos una cosa, en Paraguay nunca el voto fue obligatorio. Eso ya de entrada baja la participación. Además de haber vivido tantos años una dictadura donde la gente piensa que su voto nunca va a valer o nunca va a pasar. Pero hoy sí el voto es obligatorio, lo que no se hacen es cumplir, ¿sí?, con lo que dice la ley de las sanciones que tiene que tener la gente que no ejerce el voto. Sí, por supuesto, la gente tiene que votar, sí, eso está en la ley, está legislado, es obligatorio, pero como que no se cumple y no hay después un organismo que pueda velar por eso, como sea, por ejemplo, no puedo sacarse de la identidad, no puedo gestionar pasaporte, algunas de esas cuestiones donde la gente no cumple. La multa que en otros países se hace. Bueno, existe, es obligatorio, igual. Pero igual, o sea, si vemos un semáforo rojo, yo me voy por la calle, veo un semáforo rojo y tengo que frenar, más allá de que esté con alguien para controlar y me pueda o no hacer una sanción punitoria. Acá la gente no tiene esa conciencia y me encantaría, reitero, que algún politólogo, algún sociólogo, o antropólogo me haga un día un análisis. Hoy vamos a tener analistas políticos, vamos a tener sociólogos en esta parte que resta, vamos a tener diferentes personalidades que van a venir a hablar con nosotros y van a analizar esto que decís y mucho más. Así que, ¿qué te parece si lo llamamos al señor Miguel Rojas? ¿Ya entra con nosotros luego de este corte? Por supuesto, una pequeña pausa, seguimos mirando también aquí un paisaje de la avenida Aviadores del Chaco, con caravanas de hermanos argentinos y paraguayos que se suman también para el festejo. Pausa y ya venimos en esta jornada de elecciones aquí en Paraguay. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. con 24 minutos, así como decía algún viejo presentador de televisión, 29 grados según el aparatito del estudio. Eso es lo que dicen las cuestiones. Seguimos aquí nosotros mirando una postal de la ciudad de Asunción. Esta es la avenida Aviadores del Chaco en este momento. De vez en cuando están pasando las caravanas, ¿sí? La caravana en realidad, de
argentinos y paraguayos festejando por este gran título que ha conseguido la albiceleste, ¿sí?, en Qatar, así como alzando su tercera Copa del Mundo de la mano del mejor jugador en este momento del fútbol y posiblemente, y se puede discutir, pero claramente hoy es el mejor de la historia, fundamentalmente, sí, dándole este título a la selección argentina y al país, por supuesto, sí, a la Argentina. Mi querido Miguel Ángel Rojas, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jacinto, un abrazo enorme para vos, para toda la audiencia y gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros en esta jornada de reflexión, donde ya nos tocó hablar un poquito de fútbol y ahora, por supuesto, Miguel, hablar de las elecciones. A ver un poco, tenemos un especialista en comunicación y comunicación política aquí sentado en el estudio de Canal 5 Días hoy para esta parte del análisis. Yo decía en el bloque pasado, ¿por qué no vota la gente? Porque históricamente, sacando hoy, Miguel, el tema de la Copa del Mundo, la final, sacando eso, ¿por qué nos cuesta tanto ir a elegir a los paraguayos? A ver, por un lado, el hecho de no haber un candidato potable, de que te llene las distintas expectativas. Hay que recordar que históricamente el mayor caudal de votos que se produjo fue en aquella elección que termina perdiendo Argaña, donde no se llegó al 60%, pero a partir de ahí fue decreciendo cada vez más, por lo menos en los números previos se esperaba, se especulaba que en estas elecciones iban a ser menos del 30%. Yo creo que hoy la participación fue bastante importante antes del mediodía, todavía digamos no hay unos números precisos y exactos de parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral, mucho menos de los tribunales partidarios, tanto de la ANR como de la Concertación, para decir cuál fue la participación que hubo. Pero por un lado eso, y por el otro lado estamos acostumbrados siempre a dejar todo a último momento, hoy al margen de que fue la selección, que fue la final de la Copa del Mundo, donde jugaban la selección argentina contra la selección de Francia, también está el hecho de, al no haber pena, al no computarse justamente de si vas o no vas, y la gente, digamos, prefiere ir, prefiere evitar perderse. Muchos, soy muy sincero, hoy a vos, digamos, te sucedió un caso que me llamaba mucho la atención. Fuiste y no había absolutamente nadie. Yo fui y tuve que esperar una hora para sufragar hoy en estas elecciones internas, ¿no? Reitero, aquí cerquita, en el Servicio Nacional de Promoción Profesional, aquí sí, acá en la calle Molas López, donde mi centro de votación habitualmente es el Colegio Sagrados Corazones de Jesús y María. No sé qué pasó este año con el colegio, no sé si quedó reservado para la ANR, puede ser, y el SNPP fue algo de desagote para Concertación. O sea, no sabemos por quién votaste. Podría ser, ¿verdad? No, listo, exacto. Vos sabés que no me llamó la atención, sí, ni una persona en la fila, nadie. Bueno, nadie. Eso también, digamos, te lleva a pensar sobre este tipo de situaciones, ¿no? Digamos, yo estoy afiliado a un partido, hoy me fui a votar, digamos, por otro. Me llamó mucho la atención justamente, digamos, ese tipo de situaciones. Hoy, viendo los números, la mayor participación que se dio por parte de la Concertación de las personas que no estaban afiliados al Partido Liberal o a los otros partidos fue realmente muy, pero muy baja. Una proporción, digamos, de 300 liberales, uno que no estaba afiliado al Partido Liberal. Y también, digamos, hay que tener en cuenta el otro punto, que no es menos importante. Cuando vos te ibas, te pongo un ejemplo, yo afiliado al PEM, me iba y entraba en la máquina, no estaba para elegir presidente. ¿Ah, sí? Entonces, ese, digamos, surge a partir de ahí un dilema y muchos salían y decían, pero bueno, el presidente no está. Y ahí le comenzaban a explicar de que, no, a ver, esto es simplemente de parte del partido, donde vos tenés que votar a los integrantes del partido. Pero está bien, yo quiero votar a la presidencia. Y bueno, para eso te tendrías que haber ido a otro lugar de votación. Ese, digamos, también fue un dilema donde no se explicó, donde hubo falta de comunicación, principalmente de los partidos, para dejarlo un poco de lado al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Bueno, justamente iba a ir por ese lado yo ahora. A ver, pero también el TSJE tiene un gran caudal de dinero que está destinado a la comunicación, a explicar a la gente qué se vota, cómo se vota, dónde se vota. A ver, básicamente lo mío fue muy fácil, tuve que elegir solamente una pantalla. Sí. Totalmente, ¿verdad? Ahora, yo veía esos lugares, así como bien comentás vos, donde había filas de 1 hora, de 40 minutos, inclusive vi un posteo de una persona conocida y que se merece mi respeto y que sé que es seria,
que esperó 1 hora 20 para votar. Me imagino que tuvo que haber sido en Central, ¿sí? No en Asunción, que estaba afiliado a un partido, ¿sí? Claramente. Por eso la complejidad de las pantallas al momento de elegir. Entonces, entiendo, por un lado los partidos políticos, ¿sí? Por un lado el TSJE, de tercera pata es que tampoco que nosotros, los que debemos votar, y como que no nos interesamos tanto de cómo vamos a ir a votar y a quiénes vamos a votar. Ahora, pero la pregunta muy concreta, Tano, los partidos políticos, realmente, quieren comunicar el detalle de cómo se vota o simplemente se escudan en el que ir a votar y en la primera pantalla se define el que está ahí? ¿Les interesa realmente que la gente elija? Para mí, digamos, fue una gran falencia de parte de los partidos políticos que no le enseñaron, no solamente a sus afiliados, sino a la ciudadanía en general, de cómo tenían que ir a concurrir y cómo tenían que ir a votar. No solamente en el tema de la presidencia, sino también que se produjo un debate en épocas anteriores sobre si alguien que estaba dentro de la concertación podría llegar a votar por legisladores, exacto, también, digamos, por concejales departamentales, los que vivían en distintos departamentos, también, digamos, por distintas gobernaciones, algo que no se produjo, no se llegó al seno, no hubo esa comunicación, pero para mí, digamos, es una mayor falencia de parte de los partidos políticos, porque el Tribunal Superior de Justicia Electoral fue muy claro, fue muy preciso en el momento en que se aceptó de que se utilice el padrón general para las concertaciones. Totalmente. Ahora, miro la hora y básicamente a 27 minutos... De que se cierre, de que cerremos los portones. Se cierran los portones. ¿Qué agenda adentro, como dijo recién Florencia? La gente que ya está dentro del recinto y que tiene todavía la posibilidad de votar, ¿sí? Las características de ese sitio, digamos, ¿sí? Correctamente, sí. Por un lado. Dentro de 40 y pico minutos, 50, vamos a tener resultados. Van a comenzar, digamos, resultados. Para presidencia, ¿sí? Sí. Fueron bien claros también del TSJE que... yo creo que para el jueves, viernes, recién vamos a saber los otros resultados. Claro, que recién van a empezar a transmitirse los otros datos, digamos, de senadores, diputados, etcétera, un poco más adelante. Ahora... que también, disculpame, Jacinto, sí. ¿no? Yo creo que ahí fue un error de parte de los propios tribunales, tantos partidarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral, porque en las generales nosotros sabemos el presidente, sabemos gobernadores, sabemos después, digamos, de que van al Senado, después van a juntas departamentales y después van a diputados. Acá solamente sabemos, o sabríamos en realidad, a las 9 de la noche, quiénes van a ser los que van a pugnar para el 30 de abril del próximo año. No vamos a saber, o por lo menos no comunicaron los distintos tribunales partidarios cómo van a seguir el tema de la votación, si van a ir primero por el Senado, si van a ir por la gobernación, si van a ir por los distintos concejales departamentales y después diputados. Es como que todavía hay una gran nebulosa sobre ese tipo de cuestiones. Por supuesto, estamos aquí nosotros en Canal 5 Días, en la capital de la República, haciendo esta transmisión especial en este día fantástico, un clima hermoso, al menos aquí en la capital, donde se dieron las condiciones como para que la gente salga y elija, ¿sí? La participación, por lo que estoy escuchando y lo que vi esta mañana, no va a ser muy alta. En esa misma línea, Tano, y agradeciendo tu presencia y la charla, que siempre tenés claridad en los conceptos, ¿qué te tocó de trabajar en estos últimos meses respecto de candidatos y la forma en que tuvieron que trabajar, ¿sí? Con esta nueva modalidad de votación? Porque no era lo mismo ser de un partido político y meterse, ¿sí? Como furgón de cola en alguna lista, a tener que salir a pelear los votos uno a uno, como fue en esta primera etapa que se está votando hoy. ¿Qué encontraste? ¿Con qué sorpresa te encontraste respecto de algún candidato o alguna línea política en esta situación de buscar voto uno a uno para sí mismo? A ver, por un lado mucho desconocimiento de parte de los propios candidatos. Por el otro lado, se fueron dando cuenta mientras iban transcurriendo los días de que iba a ser una campaña muy pero muy costosa para llevar a cabo, no solamente, digamos, a la manera de estrategia, sino también del hecho de la propia comunicación que se tenían que dar. Muchos a tal punto de que aspiraban solamente, digamos, al día a llegar y a mover toda la estructura para ese día. Entre comillas también había que tener en cuenta que había que hacer distintas reuniones para tratar de cerrar, principalmente no solamente los outsiders, sino las personas de partidos centenarios
que iban a ser candidatos por primera vez sin estructura, pero tenían que mover un gran aparato. Es decir, todavía, digamos, hasta los propios candidatos no sabían cómo tenían que moverse y cuál era el gasto que se iba a estar dando. Los últimos días, antes de estas elecciones, la gran lucha y también, digamos, los grandes debates eran justamente sobre las presentaciones que se fueron dando, no ahora, sino en septiembre, sobre la famosa financiación política. Muchos tiraban números irrisorios para una campaña que realmente, digamos, fue muy costosa para el que recién se iniciaba, como también, digamos, para los que ya tienen una estructura bastante importante. Totalmente, y en esa línea siempre esta nueva forma de hacer campaña, esta nueva forma de trabajar por uno mismo. El lunes pasado estuve en un evento y me encontré con un encuestador bastante conocido, digamos, hoy un tanto retirado de estas lides políticas, pero sí con mucha trayectoria, y él me decía, no, yo no creo que haya mucho cambio respecto de las tendencias en lo que respecta a presidente, ¿sí? A la chapa presidencial, digamos, ¿verdad? Pero sí, y utilizó la siguiente frase, Tano, muchas de aquellas vacas sagradas, ¿sí? Políticos que pugnan para el Senado y para la Diputación, ¿sí? Van a quedar reducidos a novillitos y va a haber nuevos jugadores. ¿Crees que puede pasar eso? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Hay gente que con esta nueva modalidad, moviéndose en el interior del país, principalmente a nivel del Senado, van a ser justamente, digamos, los nuevos actores políticos por ser jóvenes, porque vienen trabajando desde hace mucho tiempo, por la confianza que están teniendo en la ciudadanía. Si bien, digamos, uno dice, bueno, en el Senado que es una elección netamente nacional, pero moviéndose bien en tu propio distrito, no creo de que uno pueda hacer una muy buena campaña. Ahora, ¿y cómo ves esa posibilidad de recambio en la arena política? ¿Crees que estos nuevos jugadores, nuevos players que podrían llegar a tener alguna posibilidad de pelear por un escaño le pueden hacer bien a la política local, o también puede ser gente que necesite más preparación como para llegar a discernir cuestiones parlamentarias en un país que necesita buenos legisladores como este? A ver, por un lado está hablando siempre del Senado, ¿no? Son 45 escaños, son 45 lugares entrando, no importaba, digamos, si entras en el puesto número 1 o en el puesto número 45, total vas a estar corriendo la maratón final de lo que va a ser el 30 de abril del próximo año. Pero sí, no creo que esto va a ser un gran llamado de atención para las viejas estructuras, para los viejos políticos, para la gente de que va por la reelección justamente en el Palacio Legislativo, para saber cómo se están moviendo y principalmente por las distintas reuniones que van a tener con estos nuevos actores políticos que están comenzando a ver la comunicación y la estrategia desde otro punto de vista, no despilfarrando tanto el dinero, sino siendo mucho más claros, mucho más concretos y mucho más concisos en sus mensajes. Por supuesto. Está también Florencia Gismondi con nosotros compartiendo la conducción de este espacio intermedio hasta que a las 17 monedas esté al frente de este barco Juan Pablo Fernández con su análisis, con sus comentarios y buscando tener claridad y que entienda usted, señor televidente, usted, señora televidente, cómo se está componiendo la arena política para lo que van a ser las elecciones de abril próximo. Miguel, ¿te quedas un rato más, por supuesto? Me quedo un rato. Hacemos una pequeña y breve pausa, miramos un poquito cómo está la avenida Aviadores del Chaco, aquí nada más que en las puertas del diario, y nosotros seguimos en este análisis ya previo a lo que va a ser, miro la hora, en 20 minutos se cierran los portones en los locales de votación y ya más o menos en 30 los primeros resultados. Los primeros resultados sí, de lo que van a ser dados por el TREP del TSJ. Así que pausa y seguimos.